Buenos días, el tema de hoy es no volver atrás. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10, verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No volver atrás. Y es precisamente hoy encontramos muchas personas que volvieron atrás. Han conocido al Señor, han estado en un encuentro, fueron a una velada, estuvieron de pronto en la iglesia sirviendo. De un momento a otro no siguieron más con el Señor, porque tuvieron problemas con el pastor, con la iglesia, el liderazgo, de pronto con los discípulos, de pronto sentían mucha carga, pero volvieron atrás. Me refiero, volvieron atrás, se apartaron de Dios. Porque usted puede tener problemas con el pastor, con el líder de la iglesia, con los discípulos, el liderazgo, el ministerio, muchas cosas que pueden suceder dentro de la iglesia, pero eso no significa que usted tenga que dejar a Dios en el camino, porque usted va a tener circunstancias adversas, problemas, conflictos, pero solamente buscará a Dios para ese problema que se lo solucione y seguirá lo mismo. Es importante tener en cuenta que el no volver atrás es andar firmes, constantes y determinantes en el camino del Señor, independientemente de las circunstancias que pasen o que tengamos que vivir, porque todos estos procesos el Señor los permite en nuestra vida, pero nos permite ¿para qué? Para procesarnos, renovarnos, restaurarnos, también para darnos carácter, firmeza, convicción y determinación. Yo no sé si usted es de esas personas que volvió atrás, y como que yo voy a la iglesia a veces cuando quiero, cuando tengo ganas voy, a veces cuando quiero que alguien ore por mí, busco a una persona que ore por mí y sigo igual, sigo en el pecado, sigo en la fornicación, sigo en el adulterio, sigo en la mentira, sigo en el robo, sigo en la grosería, en la vulgaridad, en la manipulación. Y como que creo que estoy bien con Dios, pero es que yo no le hago daño a nadie. Algunas personas dicen, pero yo no le estoy haciendo mal a nadie, pero resulta que no está con Dios. Está con el enemigo, porque el enemigo se enseñoreó de su mente y su corazón y sus actitudes, y eso lo refleja en su testimonio. Es tan importante el no volver atrás. Aquí lo dice la palabra, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. O sea, debemos perseverar para preservar el alma, perseverar porque la salvación está cerca, perseverar porque los tiempos que se acercan son difíciles, dice la palabra de Dios, y los tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles para usted y yo vivir lejos de Dios. Por el contrario, debemos estar más aferrados al Señor, al conocimiento de la palabra de Dios y en el buscarlo cada día más y más. Y es importante que usted y yo entendamos que no podemos volver atrás, independientemente de la circunstancia o situación que hayamos pasado, porque eso mismo le pasó al pueblo de Israel. Como el Señor usa a Moisés para sacar al pueblo hebreo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, Canaán, pero lastimosamente este pueblo era un pueblo rebelde, terco, manipulador, un pueblo que se había acostumbrado tanto a vivir en la esclavitud que le era imposible entender el plan que Dios tenía con ellos para llevarlos a Canaán, hacia la tierra prometida. Pero el Señor no los iba a llevar de la noche a la mañana hacia Canaán, a la tierra prometida. Tenía que pasarlos por un proceso, por eso tenían que pasar por el desierto. Hay circunstancias, situaciones que el Señor permite en su vida y en mi vida y nos pasa por el desierto porque debemos ser procesados. El pueblo hebreo fue procesado. Dice la palabra que muchos quedaron tirados en el desierto muertos, porque algunos renegaron contra Dios, criticaron al siervo de Dios, a Moisés, otros renegaron porque el Señor les daba comida, no les daba comida, porque la comida que les daba no les gustaba. Muchas cosas sucedieron con ese pueblo que renegaba. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? En su corazón estaba la esclavitud, estaba el vivir en Egipto. Es que en Egipto estábamos bien, en Egipto comíamos comida, ¿cierto? Nos tenían como esclavos, pero teníamos comida. Y mucha gente vive eso, esa situación. Que están en Egipto y no se dan cuenta que el Señor quiere sacarlos de Egipto. Y Egipto significa el pecado, la inmoralidad, el morbo, la pornografía, la infidelidad, la traición, el orgullo, la mentira, la falta de perdón. Ese es el Egipto que hoy en día muchas personas están viviendo. O sea, ese es el desierto porque pasa y el Señor quiere llevarlos a Canaán, a esa tierra prometida. Por eso es no volver atrás. Y no volver atrás es poder buscar y depender del Señor en el camino de transformación, pero también que el Señor tome el control. Es poder entregar el control al Señor de cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón y pedirle al Señor que nos oriente y nos direccione cómo debemos obrar y actuar para cada circunstancia, cada situación. Pero es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 1 al 7. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra mente, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí nos da unas especificaciones el apóstol Pablo de cómo es que usted y yo era lo que andábamos. Por eso él lo dice, que nosotros andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera los hijos de desobediencia. Éramos desobedientes. ¿Será que volvimos nuevamente a la desobediencia? ¿Volvimos a andar con el príncipe de la potestad del aire y nos desligamos del príncipe, del rey de gloria, de Jesucristo, para andar nuevamente en las tinieblas? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Será que estamos nuevamente en la voluntad de la carne, en los pensamientos de la carne, en los deseos de la naturaleza? Y por eso somos hijos de ira delante del Señor, porque realmente retrocedimos, volvimos atrás. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice que aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mire que solamente cuando estamos realmente en Cristo Jesús somos salvos, pero cuando no hacemos las anteriores cosas que nos dicta acá el apóstol Pablo, en los cuales andamos de los deseos de la carne, los deseos de los pensamientos, en la vanagloria, en lo que estaba en la corriente de este mundo. Y si estamos en Cristo Jesús, pues dice que por gracia ya somos salvos. Por eso el Señor dice, juntamente con Él nos resucitó, así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y ese es el lugar de honra que el Señor quiere que usted y yo estemos, para que vivamos en gloria, para que vivamos en paz, para que vivamos en seguridad y en confianza en Cristo Jesús, ya que el Señor nos hace esta invitación, ya que la Biblia nos alienta a no desmayar, a no darnos por vencidos, ya que el mismo apóstol Pablo nos lo habla y nos lo dice a través de las Escrituras, y es que usted y yo no debemos desmayar. Dice en 2 Corintios 4:1, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y es que no debemos desmayar. Por eso le decía, independientemente de las circunstancias, situaciones que hayamos pasado o hayamos vivido, usted y yo no debemos desmayar. Por el contrario, debemos perseverar, debemos luchar cada día por la batalla. Como dice el apóstol Pablo, una batalla que cada día se debe esforzar por lograr esa meta, conquistar la meta, y la meta es cada día llegar al reino con Cristo Jesús. Por eso no sé qué circunstancias o situaciones usted está pasando, está viviendo, y si volvió atrás, el Señor lo está llamando, y lo está llamando para que vuelva nuevamente al camino, a la senda correcta, al camino de Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y ese camino es el que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, para poder tener ese tiempo, podernos comunicar con el Señor, pero también para vivir en esa seguridad, confianza, perseverancia, constancia en todo lo que el Señor nos quiere llevar, ya que siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ese espíritu el cual manipula a muchos, que los cuales los lleva en los deseos y las pasiones, se dejaron influenciar por otras personas. De pronto no fue libre de ese sentimiento, ese deseo que estaba en el corazón, en el alma, de la lujuria, de la inmoralidad sexual, de la mentira, de la manipulación, y volvió a florecer ese deseo, y volvió a florecer porque se apartó del Señor, y se apartó porque no volvió a donde el Señor, y volvió atrás a los caminos que estaba antes de donde el Señor lo sacó. Por eso el Señor quiere llevarnos a ese cambio, a esa transformación. Por eso dice en 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Y es ese espacio, ese sentir, ese vivir, en lo cual el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, en ese cambio, esa transformación, para poder entrar a conquistar lo que el Señor ya conquistó por usted y por mí. Él conquistó la victoria a través de la cruz de Calvario, y ahí donde podemos entender lo que el Señor ya hizo por usted y por mí, pero en usted y en mí está en buscarlo y en depender de lo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Por eso le dice el apóstol Pablo en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solamente nos podemos fortalecer en el Señor, en Jesucristo, pero por eso es tan importante que no debemos desmayar a diario. Clamor, oración, intercesión, hacer por lo menos 2 veces a la semana ayuno, meditar y estudiar la palabra a diario. Por eso le dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solamente ahí nos podemos fortalecer. Usted y yo no nos podemos creer victoriosos porque vamos a la iglesia cada 8 días, vamos a la reunión y con eso ya tenemos suficiente, pero no tenemos los hábitos espirituales, y ahí donde el enemigo se filtra silenciosamente, y cuando menos damos de cuenta, sacó a la persona del propósito, sacó a la persona del llamado que Dios le había hecho
y vuelve atrás a andar en los rudimentos de donde el Señor lo sacó, andar esos rudimentos que lo tenían atado al pecado, al pasado, donde el Señor lo rescató y lo liberó. Hoy oro, le clamo, le pido al Señor que usted ya no andemos en esos rudimentos, ya no andemos en la inmoralidad, en el pecado, la mentira, la manipulación. Por el contrario, si volvimos atrás, le pedimos, le clamamos al Señor que nos vuelva a colocar en la senda correcta, para que nos lleve a ser firmes, constantes y determinantes en Cristo, a la luz de la Escritura y en la dirección del Espíritu Santo.